amigos y amigas, hoy nos acompaña el analista político Edgar Sánchez. Gracias por estar acá nuevamente, siempre es un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío y bueno, lo que quieras puedes preguntarme. Lo que quiera, ya, que que conste. Después yo no quiero reclamos, que pobrecito de mí, ajá, está diciendo lo que quiera. Lo que quieras y puedes subir lo que quieras también. Ya tengo consentimiento aprobado, ahí está. Hay en redes rumores, como siempre, que dicen que es masista, que vive del Estado. ¿Cuántos millones tiene ahorita en su cuenta bancaria? A ver, compártanos. Mire, estoy hace 11 años desempleado porque he sufrido un bloqueo del evismo por generar otra corriente política al interior, una corriente más crítica, una corriente que pueda adaptarse a lo real, no al entorno palaciego. Y por esa razón es que me han bloqueado desde el año 2014 y bueno, así que no vivo del Estado. Usted era el Contreras del grupo. Y que le daba contra todo. Yo creo que era la oveja negra, ¿no? La oveja negra que un día me preguntó Evo si yo era de izquierda o de derecha. Y yo le dije, no soy ni de izquierda ni derecha. Yo soy indígena, soy aymara, le dije. Y creo que eso generó una fricción muy fuerte entre los dos. Okay. Por esa razón es que las aguas nos separaron. Que él viró hacia la izquierda casi totalmente, a una izquierda occidental europea. Y yo me mantuve con mis raíces culturales, con mi pensamiento, con mi filosofía indígena originaria. Entonces, ¿lo separaron sus valores y sus visiones? Más que todo, yo creo que también las costumbres, ¿no? Las costumbres. Él evidentemente era aymara, él salía de Orinoca, pero tenía una formación marxista-leninista. Y terminó siendo estalinista en el gobierno. Y yo, separado de estas ideologías de izquierda y fundamentalmente, me he dedicado a estudiar a Choquehuanca, me he dedicado a estudiar a Huanca Reinaga, Fausto Reinaga, que creo que son pensamientos filosóficos que más se adoptan y adaptan a nosotros. Entonces, por prevalecer su propia costumbre, su cultura aymara, quedó desempleado 11 años. Tabeado, ¿no? Es decir, ninguneado, votado. Y bueno, nosotros lo que yo hice es generar mi propia corriente política. Okay. Y a partir del 2014 logramos muchos pasos importantes en la política boliviana, como el de generar una narrativa propia, la narrativa del aymara, del quechua. Y creo que eso generó roncha al interior del MAS también y afloró en un rechazo total casi el 17 de agosto en contra del movimiento al socialismo por parte de la población boliviana. Ahorita los movimientos sociales no tienen líderes, que hemos conversado la anterior y hemos dicho, nos ha comentado que hay ese vacío en estos instantes. ¿La figura de Evo Morales retornará en las subnacionales? Evo Morales tiene una importante votación del nulo, pero no es un 20% que dicen, ¿no? Evo Morales tiene una votación de un 14 a 15% de la votación electoral del nulo, porque hay un 5% que siempre votaba nulo en todas las elecciones. Entonces no puede votar, no puede atribuirse a Evo Morales ese 5% que ya era existente, que siempre ha existido. Entonces Evo Morales tiene un apoyo de 15%, pero le doy un dato más interesante. De este 15% de la votación es más o menos 1 millón de votos a nivel nacional, pero de este 1 millón de votos, 500.000 es de Cochabamba, del departamento de Cochabamba. Si ustedes se fijan en los datos, 500.000 votos del nulo son de Cochabamba, es decir, los otros 500.000 son del resto del país, así que están dispersos. No es un liderazgo ya nacional, es un liderazgo casi local en Cochabamba, Evo Morales. Ese bloqueo que ha sufrido, ¿lo ha sufrido también el Malco? Sí, Malco ha sufrido mucho más, ¿no? Felipe Quispe ha sido bloqueado desde el año 2002, 2003, después de haber hecho la revolución de octubre, podríamos llamarlo así, cuando hemos echado a Gonzalo Sánchez de Lozada por intentar vender el gas a Chile
y por querer hacer políticas muy neoliberales, Felipe Quispe se separó casi totalmente desde el 2003 al 2004-2005 con Evo Morales, y por esa razón es que Felipe Quispe fundó su propio partido, que era el Movimiento Indígena Pachacuti. Por tanto, Felipe Quispe, mire la paradoja que le voy a contar. Felipe Quispe ha sido enemigo casi, el rival más importante de Evo Morales en el mundo indígena hasta el año 2019. Hasta el año 2019. Y a partir del 2019, cuando se escapó Evo Morales a Argentina, Felipe Quispe era el portavoz del movimiento indígena popular. Y todos los masistas, es decir, Felipe Quispe se convirtió en el héroe de todos los masistas de ese momento, ¿no? Porque era el único portavoz de lo popular indígena que estaba luchando aquí en Bolivia en contra de un gobierno que no era nuestro. Esta presencia de Felipe Quispe en ese momento coyuntural tan importante, ¿le favoreció al MAS para ganar en el 2020? Felipe Quispe es el actor más importante del movimiento indígena de la década del 2000 al 2010. Y les robó todo su capital político Evo Morales a Felipe Quispe. Hay una razón para eso. Felipe Quispe se radicalizó demasiado y Evo Morales fue pragmático y generó la simpatía de las bases para que le apoyen a él y no a Felipe Quispe. Pero Felipe Quispe es el actor más importante para mí del movimiento indígena de esa etapa. Román Loaiza. Román Loaiza es un dirigente importantísimo del movimiento campesino, que se fanatizó demasiado con Evo Morales. Y cuando Evo Morales le dio la espalda, también se convirtió en enemigo de Evo Morales, Román Loaiza. Mire lo que le digo, Evo Morales eliminó sistemáticamente a todos los líderes indígenas de Bolivia, y no así a los líderes blancoides, solo a los líderes indígenas, Felipe Quispe, Román Loaiza, Rufo Calle, Félix Pazzi, Damián Condori, incluido mi persona. ¿Los que podían llegar a hacerle sombra, tal vez? Por eso le digo que Evo Morales ha adoptado el pensamiento stalinista. ¿Qué hizo Stalin en Rusia? Stalin eliminó a todos sus enemigos internos y externos para dominar la gran Unión Soviética. Y Evo Morales hizo lo mismo, eliminó a las sombras indígenas para que no le hagan esto que se llama en política una sombra en el futuro. Y el último que lo sufrió fue Andrónico Rodríguez. Ahorita, así en el espacio político actual, ¿hay una figura como Felipe Quispe? No hay, y va a haber el movimiento indígena y popular se está reencontrando de nuevo, está encontrando una nueva narrativa. Ya no es la narrativa de Evo Morales, ni no es la narrativa del MAS. La narrativa de Evo Morales era occidentalizada, la narrativa del MAS era muy europeizada. Entonces la narrativa de lo popular indígena del futuro va a ser una narrativa de unidad, de complementariedad y de reconciliación con los bolivianos. Es decir, va a surgir un líder indígena, sea aymara, quechua o guaraní, que abrace a todos los bolivianos, pero que esté enraizado profundamente con su cultura, que no niegue su cultura, pero también que no niegue la bolivianidad. Es decir, va a ser un líder que tiene que generar la gran convergencia nacional, porque solo así podemos salir adelante los bolivianos. ¿En qué tiempo, más o menos? Mira, el fin de semana ha habido el Congreso de la Tupac Katari. Y después de tanta pelea y división que ha tenido la Tupac Katari casi 4 años, han salido unidos, ¿no? Han reconciliado todas las diferencias, pero han salido unidos porque las bases piden unidad. Claro. Y al pedir las bases unidad, los líderes, los que escuchan, los que han escuchado y además los nuevos líderes,
tienen esa nueva narrativa. Además, ahora el dirigente campesino ya no solo es el que labra la tierra o el que anda solamente con poncho, hace estas dos cosas. Tiene las abarcas, tiene el poncho, tiene el sombrero, pero también es profesional hoy en día, el líder indígena. Ya ese líder está preparado. Entonces, el nuevo sujeto político es el indígena que tiene enraizada su cultura aymara quechua. El líder indígena nuevo es el que cultiva su tierra, pero también el que cree en Bolivia. Esa es la diferencia de la narrativa de Felipe Quispe con Evo Morales. Yo creo que ese es el líder que va a unir Bolivia. Entonces, esta lucha que hubo para las elecciones presidenciales entre evistas, androniquistas, luchistas, ¿de qué sirvió? Para destruir todas las organizaciones. La lucha de Andrónico contra Evo Morales, pero fundamentalmente la lucha entre Luis Arce Catacora y Evo Morales ha sido el fin de un ciclo de los políticos aymaras quechuas que se creían marxistas, ¿no? Que han adoptado pensamientos ideológicos que no eran los suyos. Ahora el movimiento indígena va a hacer nacer un líder indígena que tenga sus propias raíces, su propia filosofía, su propio pensamiento, pero también que crea en la Bolivia que todos queremos. Esa destrucción que se han hecho entre esos grupos, ¿era necesaria realmente para que surja este nuevo líder que va a traer esta convergencia nacional? Era necesaria para que mueran estos liderazgos secantes, estos liderazgos obsoletos, estos liderazgos que más que liderazgos eran caudillos que solo estaban buscando proteger el poder para él, ¿no? Y no el poder para todos. Bolivia ha tenido un momento político importante con Evo Morales, pero no toda Bolivia, sino la izquierda fracasada del 70 y 80 que ha gobernado con Evo Morales. No han gobernado los indígenas, los aymaras y quechas no han gobernado con Evo Morales. Entonces esa es una diferencia que tiene que hacérselo en el futuro. Gobernar con los aymaras, quechas, guaraníes, pero también con los blancos en Bolivia. Esa es la Bolivia entera. Y ojalá que eso surja lo más antes posible por el bien de todo nuestro país. Para Edgar Sánchez, como persona, ¿quién es su enemigo? Yo no tengo enemigos, pero creo que yo soy el enemigo más importante de Evo Morales. Muy complicada esa respuesta. Sí, yo no tengo enemigos. Evo Morales me ha hecho mucho daño. Yo he sabido perdonar a la gente, he aprendido a perdonar, pero Edgar Sánchez se ha convertido en la última década, en los últimos 11 años, en el enemigo más importante de Evo Morales, porque Edgar Sánchez le ha luchado el 21 de febrero para la no reelección. Edgar Sánchez le ha luchado en el terreno electoral y le ha disputado su electorado al MAS, con Bolivia Somos Todos. Edgar Sánchez le ha disputado en esta última etapa a sus organizaciones sociales. Entonces, Evo Morales yo creo que le ve a Edgar Sánchez como su enemigo principal en la política boliviana. O sea, vas actuando, vas realizando acciones que en realidad consideras son pequeños pasos para mejorar, para llegar a la población, pero Evo Morales tal vez lo está viendo como una forma de afrenta para él. Mira, Evo Morales quiere volver a reconquistar su electorado. Su electorado ya no le cree al 100%, ¿no? Tiene un enemigo económico, político, que es el gobierno, que ha virado a la derecha. Pero ¿quién es su enemigo más importante ahí? El enemigo más importante de Evo Morales es el que le está quitando su electorado. Podríamos decir que es Edman Lara, ¿no? Okay. Que en este momento es el que representa a lo popular indígena. Pero en este electorado popular indígena va a surgir un líder indígena que le va a quitar todo su electorado a Evo Morales, y ese es su enemigo principal. Wow, esa predicción sí hay que guárdela, porque es muy interesante.
¿Evo Morales es amigo de Oruro? Hugo Banzer Suárez, cuando ha sido presidente de Bolivia, ha mejorado Santa Cruz. Gracias a Hugo Banzer Suárez se ha hecho la carretera Cochabamba-Santa Cruz, por cierto, con recursos de la minería de Oruro y de Potosí. Santa Cruz ha mejorado muchísimo con ese gobierno de Hugo Banzer Suárez porque representaba una región, a Santa Cruz. Los orureños hemos pensado que Evo Morales iba a ser una luz de Oruro, por ser orureño. Sin embargo, nos han quitado la zona franca. No nos aprobó hasta ahora el tema del puerto seco, que podría ser un boom comercial para la región orureña en el tema económico, fundamentalmente. Entonces, Evo Morales, además de favorecer, nos ha desfavorecido en muchas cosas a Oruro. Complicados. Porque entonces el pueblo orureño realmente se ha sentido protegido, cuidado. Podríamos haber explotado algo que tenemos como oro los orureños, el patrimonio oral e intangible de la humanidad que se ha declarado a la entrada de la Virgen del Socavón. Pero no hemos explotado turísticamente eso, no hemos generado turismo masivo internacional con 20 años del movimiento al socialismo y 15 años de Evo Morales en el gobierno nacional. Se podría haber explotado. Muchos países viven del turismo. Sí. Cusco vive del turismo en Perú. París es la ciudad más visitada en el mundo, después de Beijing. Y el mundo está explotando en el turismo que se llama la economía naranja, pero Bolivia no. Entonces creo que ahí ha tenido le ha hecho un flaco favor a los orureños el gobierno de Evo Morales al no poder explotar algo tan rico como el patrimonio oral e intangible de la humanidad que es el Carnaval de Oruro. Entrando al panorama general, ¿cómo llegamos los bolivianos a fin de año? Con la misma crisis con la que nos ha dejado el movimiento al socialismo. Si no generamos un puente del gobierno con las organizaciones sociales para poder adoptar algunas medidas económicas que le puedan servir al país para salir de esta crisis económica, Bolivia va a seguir en esta crisis económica que nos ha dejado el movimiento al socialismo. ¿Cómo iniciaríamos entonces el 2026? La gente y las organizaciones van a empezar a cobrar factura al gobierno de Rodrigo Paz. Y Rodrigo Paz tiene que apurarse en las promesas que ha hecho en la campaña electoral. Por ejemplo, cerrar la aduana. No creo que cierre la aduana completamente. Tiene que volver. Lo que tiene que saber la población es que no se va a cerrar la aduana. Lo que va a pasar es convertir la aduana en otra institución, con una administración diferente, ¿no? Entonces creo que ahí Rodrigo Paz tiene que acelerar para que estas promesas sean cumplidas. Por ejemplo, la nacionalización de los autos chutos, que la gente está esperando. Y otras medidas económicas. Para ello, para adoptar estas medidas económicas, Rodrigo Paz tiene que tener a la fuerza un puente o un encuentro con las organizaciones sociales, porque si no los hace y toma medidas unilaterales, las organizaciones sociales van a reaccionar en forma natural y puede no dejar implementar estas medidas económicas que quiere hacer Rodrigo Paz. ¿Cómo evalúa hasta el momento su presencia del presidente y las decisiones que está tomando? Primero, la decisión de separar a Edman Lara de su gobierno es un error político que le va a costar en la historia, ¿no? Segundo, no conformar un gabinete plural, no con el esquema del masismo, ¿no? No con el esquema de organizaciones sociales, ¿no? Sino un gabinete plural que represente a toda la bolivianidad, aymaras, quechuas, lo popular, lo blanco, lo empresarial. No tiene ese gabinete. Rodrigo Paz ha conformado un gabinete solamente de una clase social. Y ahí se plasma la teoría de Marx, la alianza de clases. Claro. Rodrigo Paz ha ido con su clase a aliarse y ha dejado de lado a su electorado que le ha llevado al poder el 22 de octubre. ¿Cómo ve ahorita al vicepresidente Edman Lara? Sin poder,
sin poder político, pero sí con un poder popular. La gente cree en Edmundo Lara en este momento y lo que tiene que hacer es actuar en forma inteligente y fidelizar ese voto que ha tenido el 17 de agosto y el 22 de octubre. Es decir, tiene que generar una especie de militantes a la gente que ha votado por él. Tiene que crear su propio partido para que ello suceda. De lo contrario, la gente va a migrar a otros partidos o a otros proyectos políticos. Entonces, tiene presencia, pero no está llegando realmente a la toma de decisiones. Tiene presencia Edmundo Lara en este momento. Si tendría poder, tendría mucho más presencia. Y tal vez ese es el miedo de Rodrigo Paz en no darle mucho poder en el gobierno nacional. ¿Qué opinión te merece las primeras decisiones económicas del presidente? Por ejemplo, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas. Que beneficia solamente a un pequeño sector, no beneficia al pueblo en general. Y la gente no es tonta, se ha dado cuenta. El impuesto a las grandes fortunas, ¿quién tiene más de 30 millones de bolivianos en el país? Muy pocas personas, tal vez el 1% de la población boliviana. Entonces, creo que tiene que generar medidas más populares, que le ayuden al bolsillo de la gente, no al bolsillo de los empresarios, sino al bolsillo de la gente, porque finalmente los empresarios viven también de la gente, de la población, del mercado. Entonces creo que no es que tienes que apuntar a beneficiar a los empresarios privados solamente, también al bolsillo de la gente más pobre en Bolivia. Hay esta distancia, ¿no?, entre los que ganan muy bien, los que están como legisladores, los empresarios privados, a la persona que vive del día a día. Lamentablemente, cuando hay una crisis económica, los que más sufren son los que viven el día a día. La gente pobre, que es más del 80% en Bolivia. El MAS nos ha vendido una narrativa de que se habría reducido la pobreza en un gran porcentaje. Eso es falso. La pobreza tú la puedes palpar en la terminal de buses todas las noches en La Paz. La puedes palpar en el mercado campesino de Sucre, la puedes palpar en los mercados populares de Bolivia. Entonces la pobreza no ha sido derrotada totalmente. Y Rodrigo Paz tiene que generar medidas económicas que beneficien al bolsillo de la gente más humilde. Ahorita, por ejemplo, no encontramos pan, la subvención también está con sus estragos. Personalmente, ¿considera que es preferible hacer un cambio en la subvención que sea progresivo o que sea un shock y un ajuste rápido? Cualquiera de las dos medidas, sea un shock, una medida de shock violenta o una medida paulatina, tiene que tener un consenso social. Rodrigo Paz tiene que llamar a la Central Obrera Boliviana, tiene que llamar a la Federación Nacional de Fabriles, tiene que llamar a los campesinos, a los indígenas, para decir vamos a adoptar estas medidas, para que éstas sean socializadas y no generen rechazo de la población. Porque de lo contrario va a haber un rechazo generalizado y puede haber una crisis no solamente económica, sino una crisis política, que es lo que no queremos los bolivianos. Si no hay este consenso, entonces se va a generar este rechazo, estas marchas, salidas de los sectores sociales. Van a movilizarse. La gente no entiende si el gobierno es de izquierda o de derecha. En el momento en que te toca el bolsillo y te aprieta el cinturón, la gente se va a movilizar si es que no está bien y completamente informada de las medidas económicas que pueden salvar a Bolivia. Necesitamos medidas económicas fuertes en Bolivia para que salgamos de esta crisis, pero estas tienen que ser socializadas con las organizaciones sociales forzosamente. Vayamos al ámbito institucional. ¿Qué perfil deben tener los que sean los nuevos vocales del Tribunal Electoral? Lamentablemente, seguimos en el esquema antiguo. El esquema antiguo dice que los diputados, senadores tienen que elegir. Debería ser un ente colegiado el que les elija y que sea por meritocracia la elección de los vocales. En este caso va a haber un coteo, como siempre ha habido, ¿no? Va a haber un coteo político de las fuerzas más importantes que hay en el Parlamento. Entonces no va
a servir mucho el tema de la meritocracia. En un primer filtro sí, pero vas a estar después en manos de los políticos los que van a decidir quiénes van a ser los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Esas elecciones son complicadas. Mirando hacia las elecciones subnacionales, ¿por qué hay requisitos que para algunos actores son muy fáciles, los cumplen todos, pero para otros actores que en algunos casos llegan a tener hasta apoyo y tienen su base, no logran alcanzar con estos requisitos? Mira, en las elecciones subnacionales, yo creo que el escenario democrático es un poco más abierto, porque tú puedes participar no solamente ahora con partidos políticos, sino puedes participar también con pueblos indígenas, en tu municipio, en tu gobernación, y creo que esa es una apertura más grande a la participación democrática. Tal vez no están informados muchos líderes de que podían haber participado, por ejemplo, en La Paz con la Federación Tupac Katari o la misma Federación de Mujeres Bartolina Sisa, por ejemplo, no pueden participar. Por falta de información no se han inscrito, no han inscrito al Tribunal Departamental Electoral y tal vez no puedan participar, pero sí en otros departamentos lo han hecho. En Oruro hay 3 organizaciones indígenas que se han inscrito y van a poder participar en estas elecciones subnacionales con su propia organización, ya no con un partido político. Ese es un gran avance, es una gran apertura. Entonces lo que falta es información, lo que falta es que la información llegue a las personas interesadas. Sí, es un gran avance a nivel departamental, pero es un gran avance también a nivel nacional. Las organizaciones nacionales podían participar en elecciones nacionales según la Constitución Política del Estado. ¿Qué te restringe? La Ley 1096. La Ley 1096 te dice que en elecciones nacionales las organizaciones nacionales no pueden participar, solo es con un partido político. Y la contradicción es que en los departamentos sí puedes participar con organizaciones indígenas, que te ampara la Constitución Política del Estado. Entonces ha sido una ley a medida del gobierno del MAS que han sacado la 1096 para que no se parta el voto de su electorado en su momento, ¿no? Claro, porque si la agrupación quiere ir a las nacionales y de por sí ya la ley se lo está prohibiendo, la única forma de participar es con un partido y van a ir al partido que consideren que los representa. Si el 17 de agosto se habilitaba la CSUTCB o el CONAMAC o el CIDOP o los colonizadores como una organización que podía participar en las elecciones, yo le aseguro que no ganaba el PDC. Iba a haber una multiplicidad de partidos y organizaciones que iban a entrar al Parlamento. En el ámbito local, ¿qué tipo de perfil se necesitan de autoridades para las subnacionales? Depende, ¿no? Depende mucho de las regiones, ¿no? Yo creo que las regiones están buscando una autoridad que tenga identidad, pero también que conozca. Que tenga, ¿no?, experiencia y que pueda ser realmente una opción. Correcto. Y además de que el gobierno nos está mostrando el camino, ¿no? Está el gobierno recuperando a los viejos políticos en su gabinete ministerial, ¿no? Entonces, en las subnacionales va a haber un choque del electorado contra el gobierno y va a elegir candidatos nuevos y candidatos que representen también la identidad de sus regiones. Pasemos al plano social. ¿Cuáles son los principales retos que vienen en el plano social para los próximos años? Rodrigo tenía 3 retos. El primer reto era la construcción interna de su gobierno. Creo que lo está haciendo mal. El segundo reto era solucionar la crisis económica, ¿no? No sabemos aún si va a haber solución de la crisis económica. El tercer reto es la pregunta a la que me haces. El tercer reto es la construcción de lo plurinacional, el nuevo Estado. ¿Qué tipo de Estado nos ofrece el gobierno? Un Estado neoliberal de la década del 90, que parece que es ese en el reflejo de su gabinete, un Estado plurinacional al estilo del MAS,
o un Estado plurinacional diferente, o van a volver a la república. Ese es el reto final del gobierno, que es lo más difícil de construir en el futuro. ¿Qué temas deberían guiar una nueva agenda nacional en la parte social? Yo creo que la agenda nacional debería trazarse en dos aspectos. Uno, la economía, deshacerse de las ideologizaciones políticas y basarse en el pragmatismo, abrirse al mercado internacional. Y el otro es la construcción, nuevamente digo, de la nueva sociedad boliviana. Yo lo llamo el Estado plurinacional real, no el Estado plurinacional fantasma que nos ha vendido el movimiento al socialismo, sino el Estado plurinacional real significa la construcción de instituciones que representen a lo indígena o a lo popular, como instituciones, no solamente con el nombre, con la etiqueta, sino institucionalmente representar a la bolivianidad en su conjunto, y eso significa lo plurinacional materializado en instituciones. Tocando un punto muy clave, ¿considera que la justicia está sometida al poder? Lamentablemente sí, y aún sigue sometida al poder. Antes de que Luis Arce se vaya de Palacio de Gobierno, los hijos del presidente seguían siendo protegidos por la justicia. Una vez que se salió del gobierno Luis Arce, ahora la justicia está generando diferentes acciones para investigar las fortunas de Luis Arce Catacora, y no solamente con ellos, sino con otros actores políticos. Entonces la justicia siempre está sometida al poder porque ha nacido pues del poder, la justicia, lamentablemente. El movimiento al socialismo ha intentado divorciar este tema con la elección de magistrados, pero la elección de magistrados, previo a ello, son los mismos diputados y senadores del MAS, es el mismo poder el que ha elegido a ellos. Entonces tienes una especie de favores y facturas que tienes que pagar a los magistrados electos hacia el poder, y ese es un problema que hay que resolverlo en el futuro. Volver a la justicia totalmente independiente. ¿Eso qué significa? Significa que el poder no se meta en la selección ni elección de magistrados que van a ser administradores de justicia en Bolivia. ¿Cree que esto podría ser posible? Todo es posible, ¿no? Yo creo que debería generarse una institucionalidad, es decir, una carrera meritocrática de los futuros magistrados, y que los mejores entren a ser magistrados por 5 o 6 años, como dice la Constitución Política del Estado. Pero si seguimos teniendo la mano del poder en la elección y selección de magistrados, la justicia nunca va a ser independiente. Entonces, realmente, tener una justicia independiente está lejos de cumplirse. Está lejos mientras un gobierno necesita la justicia para someter al prójimo o a sus enemigos políticos. Pero cuando tengamos un gobierno que no necesita someter a sus enemigos políticos o a otros rivales, vamos a tener un gobierno que va a intentar hacer que la justicia sea totalmente independiente, que es el fin para que tengamos una democracia plena en Bolivia. Abramos un momentito el panorama internacional. Puede ser que en Chile haya un giro hacia la derecha. ¿Cómo afectaría esto con la relación a Bolivia? No va a afectar en nada. La peor derrota que hemos tenido nosotros con Chile después de la Guerra del Pacífico ha sido la derrota en La Haya, ¿no? Ha sido una derrota histórica que lamentablemente no lo dimensionamos en su magnitud, pero yo creo que ha sido el cierre casi completo de nuestra mediterraneidad como bolivianos, ¿no? Ahora los candidatos chilenos lo que están haciendo es una especie de conquistar al electorado antiboliviano para ganar. Pero en términos pragmáticos, en la economía no se va a mover nada, porque el norte chileno, Arica, Iquique, viven del comercio boliviano. Entonces, por tanto, no les con los chilenos pelearse con
con los bolivianos en este tema de la relación comercial. Más aún si tenemos ya aperturado el puerto de Chancay en Perú, ¿no? Los chilenos más que nunca tienen que tener relaciones amistosas y comerciales a plenitud con Bolivia, sea un gobierno de izquierda o de derecha. Su discurso de algunos candidatos de derecha es solamente para conquistar su electorado. En el fondo no va a pasar nada en lo comercial ni en lo económico con Bolivia. Ok, eso es bueno, eso es bueno. Para cerrar, muchas personas piensan que la política es mala. ¿Realmente es mala la política? La política es mala porque no tiene ética y eso la gente reclama, ¿no? No tienen ética porque hay traiciones, mentiras, deslealtades y varios escenarios que la gente no quiere entrar a ese escenario. Pero la política es casi totalmente necesaria para todos los bolivianos, porque es en la política, en ese escenario donde se decide el futuro económico, político y social de un país. Por tanto, todos deberían estar empapados en hacer política, pero con ética a nivel nacional. Si tuvieras todo el poder en este instante, ¿qué harías por Bolivia? Muy difícil de responder. Unir a los bolivianos, dejar de lado esta división fracticida entre Oriente y Occidente, el odio entre el Cara y el Indio, estos odios que lamentablemente frenan el desarrollo del país. Yo, si tuviera todo el poder, me esforzaría en unir a todos los bolivianos. Ahora sí, finalizando, ¿qué es lo más inteligente que podemos hacer los bolivianos para las elecciones subnacionales? Una vez que eligen a sus gobernadores y alcaldes, despojarse de sus partidos políticos, despojarse de sus sectarismos y gobernar para sus gobiernos municipales y gobiernos departamentales para tener en sus regiones desarrollo económico, pero también coordinar con el gobierno. Y el gobierno creo que eso le está faltando un poco, despojarse de su clase social, sino más bien abrirse como se han abierto antes de las elecciones del 17 de agosto. Muchísimas gracias, Edgar, por tu tiempo y por acompañarnos, por darnos una visión de lo que está pasando en el país actualmente. No, gracias a ti y un saludo cordial a todos los que nos van a ver. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.